bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy tengo a nuestro aliado desde el Cono Sur, desde Argentina, Julio Cirino. Bienvenido. Hola, Maybor, ¿cómo estamos? Muy bien, porque tenemos mucha información que tratar y a esta hora vamos a darle la bienvenida a todas aquellas personas que se están integrando a nuestro superchat. Muchísimas gracias desde todas nuestras plataformas, particularmente desde YouTube, desde YouMaker, desde Rumble y desde Facebook. Bienvenidos todos y bienvenidos todas nuestras llaves a el chat, el superchat de YouTube. Muchísimas gracias a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta Alontan y a nuestra bella Camino por estar trabajando con nosotros en la emisión de este programa. Mil gracias a todos, Julio. Hemos estado revisando lo que ha ocurrido en el Congreso número 19 del Partido Comunista Chino. Se tomaron muchas decisiones, tú has seguido de cerca los elementos generales y los particulares de esa agenda que le ha dado a el líder máximo del régimen comunista chino el poder como emperador. Xi Jinping se convierte tal vez en el hombre más importante luego de Mao Zedong. Adelante. Sí, efectivamente. A ver, no hay duda que Xi Jinping ya venía, digamos, siendo el número uno de China, si se quiere poner en estos términos. Lo que sucede es que este Congreso del Partido Comunista Chino, que es un congreso plenario y que se supone que es el órgano colegiado, porque recordemos que participan casi 200 miembros en la reunión del Partido Comunista Chino, se supone, digo, que este órgano colegiado es el que detenta el poder en China. La realidad es un poco diferente porque este órgano colegiado es más figurativo que real, porque quien detenta el poder es el líder máximo, Xi Jinping, y el grupo que integra lo que en Occidente nosotros llamaríamos el gabinete de ministros. Estos son quienes detentan el poder. De todas formas, lo que es importante destacar es que hasta ahora faltaba, desde el punto de vista del poder de Xi Jinping, dos cosas. En primer lugar, recordate, Maybor, que la duración del mandato de Xi Jinping se suponía que era limitada, es decir, él no era la figura del emperador de la China que gobernaba mientras vivía, sino que era un gobernante que debía cumplir un periodo tal y como lo cumplieron sus predecesores, desde Mao Zedong hasta Xi Jinping, que cumplían un determinado periodo y entregaban el poder. Bueno, creo que el cambio más importante que estamos presenciando es que ahora el mandato de Xi Jinping, yo no sé si está explícitamente consagrado, entiendo que sí, que pasa a ser vitalicio. Es decir, mientras él viva, va a ser el gobernante de China. De todas maneras, si vos mirás un poco la historia desde que el Partido Comunista Chino tomó el poder en China, a veces personajes que iban a durar años y años terminaron desapareciendo porque el golpe palaciego, el golpe de palacio todavía sigue existiendo. No estoy diciendo que esto sea lo que va a suceder con Xi Jinping, estoy refiriéndome a una cuestión histórica. En este minuto daría la sensación de que Xi Jinping se consagró en este Congreso como el líder indiscutido de China y como el hombre que va a dirigir China por los próximos años. Esta es la impresión que creo que prima en todos los observadores de China, ¿no?
y esto me parece que es una cosa que no se discute. Podemos hablar después de las políticas de Xi Jinping, de hacia dónde va a ir, pero no hay duda que él es el gobernante que ha sido ahora formalmente consagrado como número uno de China. Alguno diría, y lo escribimos ahí en un artículo, uno diría que es el nuevo emperador de la China. Pero bueno, sí, así ha quedado la cosa. En ese sentido, Julio, estaríamos hablando de la conformación del partido y de toda esta estructura poderosísima. Estaríamos cambiando de era porque al escuchar el discurso de Xi Jinping frente a todos los delegados a nivel nacional del partido, él establecía la nueva etapa que estaba empezando ese día con él. Y esa nueva etapa hablaba de un bienestar para los comunistas chinos, pero también un florecimiento hacia afuera con mayor integración y con una perspectiva, bueno, él habla sin tiempo, pero pareciera que, o sea, no podemos hablar de infinito porque definitivamente Xi Jinping es humano, ¿no? Pero él está hablando como si eso no tuviera tiempo, es decir, que no hay límites para ese poder del Partido Comunista Chino hacia afuera y hacia adentro. Bueno, alguna vez conversando contigo, yo hice la similitud entre Xi Jinping, su conducta y la conducta tradicional de los distintos emperadores de las diferentes dinastías chinas, que gobernaban mientras vivían. Y no me parece arriesgado decir que en este momento se ha consagrado, porque formalmente ha sido así, se ha consagrado un nuevo emperador de China. ¿En qué va a resultar esto desde el punto de vista de las políticas? Es un tema que lo iremos viendo a medida que vayan transcurriendo los meses. Pero que de alguna manera el tradicional sistema que había implantado Mao Zedong, por el cual iban rotando, a veces de manera más rápida, a veces de manera más lenta, pero iban rotando el número uno de China, el que era la cabeza del Partido Comunista Chino. Esto se interrumpe ahora y se consagra a Xi Jinping como gobernante vitalicio. Y me parece que este es el cambio fundamental que se ha consagrado en estas últimas semanas. Y que, bueno, nos va a forzar a seguir la figura de Xi Jinping en el sentido siguiente. Da la impresión, por lo menos esta última semana y media, que si antes Xi Jinping tenía de hecho todo el poder, ahora lo tiene de hecho y de derecho, es decir, queda consagrado como autoridad máxima del partido. ¿Cómo va a utilizar esa autoridad? ¿Y qué va a pasar? Porque no te olvides, Meibor, que el Partido Comunista Chino, en su jerarquía más elevada, sigue siendo un cuerpo colegiado y sigue siendo chino. Alguien me dirá, sí, es obvio que es chino. Sí, pero yo me refiero a la costumbre tradicional china del complot y de el hecho de que los desconformes, aquellos que no están contentos, suelen hacer o intentar hacer lo posible para remover a quien está gobernando. No estoy diciendo que esto es lo que va a suceder con Xi Jinping, simplemente estoy señalando una actitud que tradicionalmente ha sucedido en China muchas veces, que esa idea de que es vitalicio mientras siga contando con el apoyo explícito de los miembros del Comité Central y no nos olvidemos, Meibor, de los miembros de las Fuerzas Armadas, porque ese es otro factor importantísimo en el poder de Xi Jinping.
Si bien es verdad que las Fuerzas Armadas chinas, el Ejército Popular chino, como gustan de llamarle ellos, no interviene abiertamente en política, no menos cierto es que tiene un poder político que le da precisamente las armas, es decir, que dispone de una... Recordemos que cuando ha habido disturbios en China, y los ha habido, bueno, quienes han salido a la calle para, digamos, para detener los disturbios, ha sido los miembros del Ejército Popular Chino, del EPL. De manera tal que digo, este es otro factor que también tenemos que tomar en cuenta. Y este es un poco el panorama a este minuto, Maybor. Sí, y pensando en las probables consecuencias, Julio, que pueda traer esto, porque hemos visto, por ejemplo, unos movimientos, de hecho, estuvimos conversando esta semana con varios de los expertos con los que trabajamos en Washington, y uno de ellos estaba muy preocupado porque China ha estado firmando acuerdos de 20 años o algunos más. Se ha hecho acuerdos, por ejemplo, con lo que son los socios suprarregionales claves, como Rusia, como Irán, y ellos firman acuerdos de 20 años o más. Y pues se estaban preguntando a qué se deberá esto, ¿no? Y cuáles serán las consecuencias ahora que el liderazgo de Xi Jinping se ve fortalecido internamente, pero creemos que también externamente, porque cuando evaluamos el balance de las grandes potencias, observamos que China se mantiene perenne a pesar de algunas circunstancias que se han presentado y lo hemos discutido aquí, el caso de Evergrande, etcétera. China pareciera que sigue su rumbo y ha penetrado a lo largo y ancho de Occidente. Entonces, estos acuerdos que se están firmando, estos avances secretos, porque no hay información sobre eso, puede indicar consecuencias terribles para Occidente. No sé si usamos la palabra terrible o peligrosas. Mira, no hay duda que para decirlo de menor a mayor, que por lo menos plantea interrogantes que en este momento son de muy difícil respuesta. De esto no hay ninguna duda. Que no podemos decir, incluso te diría más, que si quisiéramos analizarlo en detalle, habría que hacerlo regionalmente. Es decir, no creo que en este momento lo que va a suceder con la política exterior china expresada, por ejemplo, para el sudeste asiático, va a ser igual a la política exterior china expresada para África o expresada para la Unión Europea o expresada con los Estados Unidos. Es decir, quiero con esto significar que China va a continuar con su política de selectividad, donde sí, sin lugar a dudas, hay rasgos comunes. Te diría que hay dos rasgos comunes que son los más significativos. Por un lado, China aparece o busca aparecer como un aliado confiable en el sentido que, bueno, si vos estableces un vínculo comercial cercano con China, un vínculo tecnológico cercano con China, China no mira cómo estás vos organizado políticamente. Esto es un problema tuyo, pero sí te trae beneficios económicos muy importantes. Esto es parcialmente cierto, parcialmente no tan cierto. Es decir, indudablemente China no ha participado, al menos visiblemente, en ninguna forma de golpe de Estado, ni nada que se le parezca. Sin embargo, lo que China busca, en primer lugar, es la consolidación de dependencias económicas. Y esto hay que marcarlo muy particularmente porque en el caso específico de América Latina, que es el que a nosotros nos toca más de cerca por razones obvias, esa dependencia se marca, te diría, en dos áreas más importantes. La primera
la económica. Es decir, en un momento en que toda América Latina, desde México a Tierra del Fuego, está pasando por situaciones económicas delicadas, por no decirte graves, fruto de algunas políticas por un lado, fruto de la pandemia por el otro, de lo que tú quieras. Necesita de inversores. En un momento en el que tradicionalmente el principal o los principales inversores en América Latina durante años habían sido miembros de la Unión Europea, Francia, España, Italia, es decir, todos países que a lo largo de los años habían invertido profusamente. Bueno, ahora sucede un fenómeno, te diría, casi inverso. No es que hay desinversión abierta, pero sí hay mucho menos ingreso de capitales de la Unión Europea y de mismo de los Estados Unidos, que van siendo reemplazados por capitales chinos. Y este es un factor que hay que tomarlo muy en cuenta para entender por qué el peso de China en la región, me refiero a América Latina, ha aumentado tanto. Bueno, porque de alguna manera se convierte en el soporte económico de los gobiernos regionales. Y esto, nos guste o no, es así, porque la situación regional es mala, no es una situación donde podemos, digamos, elegir inversores. Y en ese sentido, la política de China ha sido muy hábil, pero te diría que muy hábil con alguna pequeña trampa. Es decir, ha seleccionado áreas, y esto es lo que quería comentar específicamente, ha seleccionado áreas de inversión que le permiten tácitamente, no en forma explícita, pero tácitamente aumentar la influencia política. Es un juego bastante delicado el que hace China en ese sentido, pero muy inteligente. Es decir, no viene con 2 regimientos a ocupar, no. Pero, por ejemplo, ¿incide en toda la región en los sistemas bancarios? Sí, sin lugar a dudas. ¿Bancos chinos importantes operan en la región? Sí, sin lugar a dudas. ¿Capitales chinos operan en la región? Sí. Y un factor más, Meibor, y con esto te lo cierro, no nos olvidemos que además está el factor tecnológico, donde la tecnología china se está, digamos, instalando cada vez más firmemente en áreas que son privilegiadas, por así decirlo, que van desde la conformación o de la construcción de represas hasta probablemente el más importante, que son los sistemas de comunicación. Cuestión a la que China le tiene apuntada la mira, que los sistemas de comunicación de la región pasen por China, por razones que son muy obvias, ¿no? Así es, por razones que son muy obvias. También quería traer a la mesa de discusión que en estos momentos, el año 2022 y ahora se ve en un ámbito de conflicto en el que pareciera que algunos conceptos están quedando de lado y están entrando nuevos. Uno de ellos, estamos hablando de las zonas grises, de la ambigüedad, la paz y el conflicto en conjunto. Muchos de los centros de estudios acá en los Estados Unidos están planteando este elemento en particular porque pareciera que esas zonas grises donde hay un conflicto con unas características muy particulares que quisiera que le explicaras a la audiencia, están apareciendo en América Latina. Estamos hablando de Nicaragua y hay mucha gente que también plantea el tema en Venezuela. Te escucho. Bueno, este es el tema de los nuevos conflictos. ¿Por qué?
Porque formalmente no hay declaraciones de guerra del país A contra el país B, o bien dentro del mismo país no se está librando una guerra civil abierta. Y por eso esa violencia es que se denomina conflictos en la zona gris. ¿Por qué? Porque hay violencia, pero no está institucionalizada, no está masivamente difundida, si bien varía mucho de país en país, porque, vamos a decirlo así, en Colombia hay problemas de violencia con el narcotráfico. Sin embargo, si usted compara la situación de violencia en Colombia, la compara con la situación de violencia en Venezuela, bueno, de repente resulta que en Venezuela es mayor el grado de violencia. No sé si soy claro con esto al procurar explicar que es violencia que no está institucionalizada de forma militar. Y no estoy diciendo que las Fuerzas Armadas no participan. Lo que estoy diciendo es que participan en esa manera que se denomina generalmente de baja intensidad o de zona gris. ¿Qué es la zona gris en definitiva? Es ese intermedio, ese camino entre una situación estable de paz. Tomemos un país que está en paz, Australia. Bueno, si usted compara la situación de Australia con la situación de Bolivia o con la situación de Venezuela, se va a encontrar con que sí, ninguno de los países está en guerra, no hay una guerra. Sin embargo, en uno hay mucha más violencia que el otro. Y a veces, y esto es importante destacarlo, es la denominada violencia no institucional. ¿Y a qué nos referimos con esto? Mire, particularmente nos referimos a todos los procesos de violencia que pueden ser, permítanme la redundancia, violencia violentísima, que están vinculados directa o indirectamente con el tráfico de drogas y con el narcotráfico, que, como ustedes saben, siempre ejerce grados de violencia que van desde la confrontación en una pequeña banda en un barrio de Caracas o de Buenos Aires o de Santiago de Chile, a confrontaciones relevantes donde, por ejemplo, en Colombia se han visto unidades de la FARC que han confrontado con el ejército colombiano. Y esto de esta violencia subyacente, de esta violencia que está bajo la mesa, por llamarlo así, son lo que se denominan los conflictos en la zona gris y son objeto de estudio en este momento en prácticamente todas las academias militares del mundo. Algunas le dan más espacio, otras menos. Es decir, probablemente si usted habla con el gobierno de Suiza, el gobierno de Suiza no le da demasiado espacio, pero si habla con el gobierno de Chile o habla con el gobierno de Colombia o habla con el gobierno de Myanmar, sí, va a ver que hay una preocupación por este tema. Hay, de hecho, planteamientos sobre el surgimiento de esa zona gris en Occidente y por eso pues se está tomando en cuenta cada día más el concepto y lo hemos visto en discusiones en Washington, D.C., pero también lo hemos visto en algunos países de Europa a donde hemos tenido oportunidad de asistir vía online o presencial. Este tema Julio, es muy importante que la gente lo entienda, porque suelo hablar con venezolanos, con nicaragüenses, con cubanos y, bueno, con hondureños, que por cierto, este domingo hay elecciones presidenciales y el ambiente está bastante complicado. Y pues, luego hablaremos de eso, pero quiero decirles que vamos a hacer un especial sobre Honduras con nuestros aliados desde Tegucigalpa. Pero volviendo al tema, esta violencia que se mantiene y que no está regulada
ha generado también, Julio, un inmenso proceso de, no sé si llamarlo como, es como una gran industria, ¿no? Porque como estuvimos en Centroamérica, vimos cómo se ha venido organizando. De hecho, quería comentarte que hemos tenido información con evidencias de la presencia de organizadores, por ejemplo, de violencia y organizadores también de caravanas, que esos son aspectos muy, pero muy claves a la hora de estudiar este asunto, y financiados por el régimen de Venezuela. Tenemos y estamos haciendo un seguimiento porque en estos momentos hay un grupo importante de cubanos que salieron de la isla, están en Panamá, van hacia Nicaragua. El régimen de Nicaragua le ha dado, a partir del día de ayer, si no nos equivocamos, la posibilidad a todas esas personas cubanas de que se adquieran ciudadanía nicaragüense. Y estos a su vez están siendo llevados desde Panamá por líneas aéreas del régimen venezolano, financiadas por el régimen venezolano, pero con la intención de generar una caravana que va a venir a los Estados Unidos y que tiene unas características muy particulares porque dentro de esos grupos, según la información que ya se ha discutido, hay gente de la seguridad cubana y de la seguridad venezolana, y ustedes saben muy bien qué representa eso. Y por supuesto que crea preocupación. Ya hay fecha inclusive para que la caravana se organice, porque se están mandando la gente de un lado para otro, se organizan en unos puntos, aparecen como migrantes. El desastre que hay en la frontera sur de los Estados Unidos nunca se había conocido. Está prácticamente entrando y las órdenes de todo lo que son los coyotes y el crimen organizado es para morirse porque se están haciendo millones de dólares con el tráfico humano. Pero dentro de ese tráfico humano también vienen agentes de seguridad formados y con objetivos muy claves. Todo esto también está siendo evaluado, pero hay mucha gente que no entiende, Julio, y hay muchos gobiernos que no son capaces de comprender. Como te digo, acabamos de venir de Centroamérica y la situación es muy preocupante. Bueno, lo que vos estás señalando, Maybor, yo coincido 100% con lo que vos remarcás, y lo que te quiero destacar es que encaja perfectamente en la, digamos, en la caracterización de los conflictos en la zona gris. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirlo, no hay ejércitos regulares que se están enfrentando. En general son bandas armadas que utilizan extrema violencia y en algunos lados con la complicidad del Estado, en otros lados con la indiferencia del Estado y en otros lados con la impotencia del Estado. Y esto nos pinta distintos panoramas en la región, porque puede darse el caso de bandas armadas irregulares en conflictos de este tipo que el Estado no tiene el poder necesario para detener. En otros casos, trabajan en complicidad con el Estado y se convierten en, vamos a decir, la mano de la violencia que se presenta como privada, pero que en realidad está bajo la mesa apoyada por el Estado. Y esto es, Maybor, lo que genera la inestabilidad en toda la región. El hecho de la persistencia de la violencia y el hecho de que esta violencia no es, a ver, tradicionalmente, si nosotros nos vamos 40 años más atrás, sí, alguien me dirá, bueno, disculpe, pero ha habido guerras civiles en todo el mundo, sin lugar a dudas, las ha habido y las sigue habiendo, pero en general, aún esas guerras civiles, el arquetipo histórico es la guerra civil que enlutó a España durante 5 años. Pero ¿qué pasaba? Que en la guerra civil de España
había un bando, para no calificar, digamos, un bando A y un bando B. Y estos dos combatieron hasta que uno de los dos bandos triunfó. Bueno, esto fue una guerra civil abierta. Ahora bien, volvamos a América Latina y volvamos al presente. Lo que estamos viendo es dosis crecientes de violencia regional que tienen que ver mucho más con el problema del narcotráfico, del tráfico de seres humanos y de todos los negocios vinculados al tráfico de seres humanos que se transforman en gestores de la violencia. En algunos casos el Estado procura remediarlo, en otros casos el Estado es indiferente, no les presta mayor atención. Y esto es lo que nos da el panorama que estamos viviendo en todo el hemisferio sur, no hay duda alguna, donde además inciden factores externos. Vos señalaste a Nicaragua, podemos señalar a Cuba, podemos señalar a Bolivia, podemos señalar elementos que hacen que esa potencial violencia se incremente. Y sin embargo, sigue sin ser una guerra regular. No es el conflicto de A contra B. Son conflictos justamente, y creo que el nombre está muy bien puesto, son conflictos en una zona gris. ¿Qué puede hacer el ciudadano que nos está viendo en estos momentos, Julio? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a la gente común y corriente? La respuesta es muy difícil porque depende de cada caso en particular. Ha habido en toda la región casos donde grupos de ciudadanos se han organizado como forma de autodefensa. Algunas de esas autodefensas se han terminado convirtiendo en organizaciones criminales. Otras se han mantenido como autodefensa. De manera tal que es un camino, yo te diría, delicado de manejar. ¿Por qué? Porque el ciudadano individualmente está indefenso. Quien se supone que para eso cobra impuestos y es el que debe defenderle en estas circunstancias es el Estado. Ahora, el problema es qué sucede cuando el Estado no cumple con su obligación o el Estado es cómplice de la delincuencia o agentes del Estado son cómplices de la delincuencia. Esto varía en mucho en cada lugar. Nosotros creo que no se me ocurre en este momento un país de nuestra América Latina donde no haya algún grado mayor, menor, más intenso de violencia. Tal vez el ejemplo más visible, más conocido, más lamentable, si se quiere, ha sido las organizaciones narcotraficantes en Brasil. La más conocida de todas, Primeiro Comando, pero hay otras que han ido evolucionando, incluso que han buscado alianzas internacionales. Fíjate que se ha llegado a un grado de sofisticación elevado, Meibor, porque hace no mucho tiempo atrás, te estoy hablando de 2 años, había una cercanía muy grande entre el llamado Primeiro Comando, que es en definitiva narcotráfico brasileño, con la FARC de Colombia. Cooperaban intensamente. En una oportunidad tuve personalmente la opción de conversar con un juez brasileño, quien me contaba el problema de los aviones que volaban desde Colombia, pasaban por sobre territorio brasileño y terminaban en ese pequeño país que es Surinam, casi cayéndose del mapa en el norte de nuestro hemisferio, porque de ahí saltaban con la droga a Europa. Y era toda una organización que, te repito, involucraba a 2 organizaciones narcotraficantes, de nuevo, con grados de violencia muy elevados.
y violencia institucionalizada. Incluso en un país que tradicionalmente parecía muy, digamos, pacífico, por así decirlo, como ha sido Paraguay, aparecen grupos armados que hasta el día de hoy siguen existiendo y siguen vinculados nuevamente con el narcotráfico. Y este es el punto que hay que tener muy en cuenta en nuestra región. Quizá en otras regiones del planeta donde se dan estos conflictos de área gris no suceda lo mismo, pero nuestra región siempre o casi siempre, no quiero decir siempre porque me puedo equivocar, pero casi siempre están vinculados con alguna relación con el narcotráfico. Así es. Bueno, creo que este tema lo vamos a tener que seguir discutiendo, Julio, porque hay mucha gente que está haciendo preguntas. Se nos ha agotado el programa de hoy, pero vamos a hacer una segunda edición para seguir conversando sobre estas zonas grises y sobre la ambigüedad de las mismas. Y también en estos momentos se habla de paz y guerra a la vez, y en esas zonas grises pues reina la ambigüedad. Es lo que se mueve desde el punto de vista conceptual. Y bueno, han surgido esas zonas grises en Occidente y pareciera que están empujadas por Rusia, por China y por sus aliados. Pero seguimos discutiendo desde el punto de vista geopolítico con Julio Cirino. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Un gusto, Maybor. Julio, y te voy a invitar para que vayamos a escuchar en estos momentos, en esta segunda parte del programa, a un cantautor venezolano que con su prosa y su música le dice las verdades al régimen de Nicolás Maduro, Juan Medici. Vamos a oírlo. Siempre había un plato extra en nuestra mesa para el visitante que llegó. No existe esta pelea y aunque usted no me crea, solo se discutía por béisbol. Gente siempre sonriente, luchadora y decente, que acostumbra a pedir bendición. Y los niños corrían volando un papagayo que les enseñó a ser Dios Simón. Esa tierra la llevo en mi mente, porque hay un país diferente.
sí nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a las llaves y a toda la gente que nos acompañó en esta emisión en el Superchat. Nos vemos, Julio, a comer. Con los mejores ingredientes, Cevichiro Peruvian Food and Sushi Restaurant, tan peruano como el ceviche, trae y sirve para ustedes en sus mesas lo mejor de la comida internacional.